¡En pie! Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general para dar lectura al resumen de la memoria del curso académico 96-97. Con la venia. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras, profesores, alumnas, alumnos, personal de administración y servicio, señoras y señores. Voy a intentar, cumpliendo con lo que es una tradición en este día, relatarles la memoria de las actividades desarrolladas en el curso anterior por nuestra universidad. El crecimiento de esta, tanto en personal como en actividades, hace imposible un relato pormenorizado. Permítaseme, por ello, limitarme a las principales actividades de un curso cuya apertura tuvo lugar el día 1 de octubre con la lección inaugural de la mano de la medicina legal por el nuevo Código Penal Español a cargo del profesor doctor don José Castilla González.
de la comunidad universitaria. Siguiendo con el índice de crecimiento que ha venido siendo habitual, se presentaron a la prueba de acceso 8.700 alumnos, 725 más que el curso pasado, obteniendo un resultado positivo de unos 7.000 alumnos. Los matriculados en primer curso supusieron un total de 11.100 alumnos sobre los 10.500 del curso pasado. A través del Distrito Único Andaluz se matricularon en nuestra comunidad un total de 56.000 alumnos, de los que 9.200, es decir, un 18%, corresponde a Málaga, suponiendo para nuestra universidad un índice de crecimiento con respecto al 95-96 de un 25-55%. Se mantiene la tendencia del alumnado a matricularse en titulaciones de la propia universidad, produciéndose un saldo en el flujo de crecimiento de estudiantes por distrito único de 973 alumnos que salen de Málaga y de 474 que entran en nuestros centros. El número de alumnos matriculados fue de 39.061, unos 2.000 más que el curso anterior, a los que, sumando los de tercer ciclo y los matriculados en titulaciones propias, supusieron un total superior a los 44.000 alumnos. El total del profesorado lo compuso una plantilla de 1.736, 258 más que el curso anterior. Han tomado posesión como funcionarios de carrera 76 profesores, estando pendientes de que se resuelvan sus concursos 28. La Administración y Servicios de la Universidad ha estado atendida por un total de 1.087 sobre 963 del curso anterior. De este total, 639 corresponden a personal laboral y 448 a personal funcionario. En oferta pública de empleo y concursos internos, tanto de personal laboral como funcionario, se han visto afectadas 188 plazas. Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios, cabe destacar la negociación de la nueva relación de puestos de trabajo, ya concluida y próxima a publicarse, y de un plan de promoción de personal de Administración y Servicio a 5 años, habiéndose realizado el del primer año, que afectó a 70 plazas de la escala administrativa, 10 de la escala de gestión universitaria, 4 de la escala de técnicos de gestión, ayudantes del servicio de consejería y 5 técnicos auxiliares de biblioteca. Vaya nuestro más profundo sentimiento y recuerdo para doña Ana Berlanca Pacheco y don Vicente Pastor Barrio Nuevo, fallecidos durante este curso. Igualmente queremos manifestar en nombre del claustro nuestro agradecimiento a todos los profesores y personal de la Administración y Servicio que han causado baja por jubilación y durante muchos años, desde sus diferentes puestos de trabajo, han contribuido al mejor funcionamiento de nuestra institución. De la ordenación académica. Por lo que respecta a los planes de estudios, cabe señalar las acciones llevadas a cabo para la obtención de la homologación de 6 nuevos planes de estudio, entre los que merece destacar los de las titulaciones de licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y el de diplomado en Turismo que se implantarán en nuestra universidad por primera vez. En este sentido, se debe informar de la creación de la Escuela Universitaria de Turismo, en la que se impartirá la nueva titulación de Diplomatura en Turismo, desapareciendo el título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas impartido por esta universidad. El curso 1996-97 ha superado igualmente un esfuerzo por consolidar las enseñanzas de tercer ciclo, con un total de 47 nuevos programas, habiéndose matriculado un total de 1.169 alumnos. El número de tesis doctorales leídas ha sido de 116, que se distribuyen de la siguiente forma: 7 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 5 en la Facultad de Derecho, 13 en la Facultad de Filosofía y Letras, 4 en la Facultad de Ciencias de la Educación, 4 en la de Psicología, 1 en la Facultad de Ciencias de la Información, 45 en la Facultad de Medicina, 30 en la Facultad de Ciencias, 4 en la Escuela Técnica Superior Ingenieros de Informática y 3 en la Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales. No se puede dejar en el olvido el esfuerzo realizado de cara a una nueva estructuración y sistema organizativo. En este sentido, cabe destacar el diseño del libro blanco del profesorado, la actualización de base de datos de las disciplinas existentes y su pertenencia a las distintas áreas y la confección de la oferta de asignaturas de libre configuración. Las enseñanzas propias han adquirido un gran auge en nuestra universidad, que ha apostado fuertemente no solo en la consolidación de las existentes, sino también en la potenciación e impulso de nuevas titulaciones. Se continuó con los cursos abiertos, ampliándose el número de los mismos a 13, que supusieron un total de 1.000 alumnos matriculados aproximadamente. En ellos han tenido cabida muy diferentes y variadas materias y sobre su interés no es preciso referir nada, porque de ellos se hicieron eco ampliamente los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales. Por lo que respecta a estudios de posgrado, se impartieron 2 másteres, 4 títulos de especialista y el de experto universitario en criminología, que afectan en total a unos 600 alumnos.
Además, se han desarrollado en estudios no cíclicos de pregrado 25 cursos de especialización con un número de alumnos matriculados de 2.500. De la gestión económica, programación, inversiones y gerencia. Durante el curso se inauguraron los aularios Lope de Peñalver y Gerald Brennan con una capacidad de más de 3.500 alumnos en cada uno de ellos, lo que permitió responder a la demanda de aulas de los centros y titulaciones del campus de Teatinos. Asimismo, se puso en marcha un edificio de 10.000 metros cuadrados para acoger a las titulaciones del Centro Superior de Turismo y de la Facultad de Ciencias de la Información. La remodelación de la antigua sede de la Facultad de Ciencias de la Información permitió asimismo ubicar en mejores condiciones a los estudios de enfermería y fisioterapia. Durante este curso se han comenzado 23 expedientes de obras nuevas de las 25 programadas, en presupuesto del 96 y 97. De ellos, 12 han concluido con un importe de 350 millones. De los 11 expedientes restantes, en marcha actualmente con un importe global de 2.800 millones, se encuentran todos ellos en fase coincidente con la programación. De estos expedientes, por su cuantía, hay que destacar la segunda fase del complejo de las ingenierías y el edificio de institutos y biblioteca de I+D, este último financiado con fondos FEDER. En la vertiente económica se aprobaron los presupuestos de 1997, con un incremento sustancial en la partida de nuevas inversiones, y destacar asimismo que se ha trabajado en el desarrollo de la normativa de acompañamiento de los presupuestos con fines de eficacia y transparencia. Cabe igualmente indicar el gran esfuerzo realizado para contención de gastos y ahorro económico, trabajando en una doble dirección. Proceso de contención de gastos corriente a través de un ahorro eléctrico del 15% y un ahorro telefónico de un 17%, proceso de concursos públicos para abaratar costes, el incremento de concesiones públicas y de regeneración de concesión y de renovación de concesiones, costes de reparación, mantenimiento y gastos directos para los mismos. Segundo, proceso de captación de ingresos para el presupuesto de la Universidad de Málaga, destacándose, entre otros, el cobro de derechos económicos por utilización de espacios y servicios. Finalmente, destacar la constitución de la Fundación General de la Universidad de Málaga, con la conclusión de todo el proceso legal y la presentación a los medios de comunicación el día 23 de septiembre. De la investigación. Muy esquemáticamente descritas, estas serían las principales actividades realizadas desde el Vicerrectorado de Investigación. Un total de 283 subvenciones a conferenciantes, tanto nacionales como internacionales, 683 para bolsas de viaje, 136 a departamentos para la realización de tesis y tesinas, 6 para investigadores extranjeros en la Universidad de Málaga y 38 para investigadores de Málaga en el extranjero, y un total de 25 subvenciones para organización de congresos y acciones especiales. Se ha invertido un total de 430 millones correspondientes a fondos FEDER en las diferentes propuestas aprobadas en el programa operativo, debiendo destacarse la remodelación del estabulario de la Universidad de Málaga, cuya obra finalizará en los próximos meses, y el inicio de la construcción del edificio denominado Instituto de Investigación del PAI y Biblioteca de I+D. El Vicerrectorado ha seguido potenciando la creación de infraestructura científica con la incorporación de significados equipos de primera línea, la consolidación de laboratorios existentes y la creación de otros 6 nuevos, el incremento de medios humanos con la incorporación de nuevos técnicos de laboratorio, la formación de técnicos e investigadores en nuevas metodologías y la difusión del Centro de los Servicios de Investigación a la comunidad científica. Se han incrementado las infraestructuras y el personal técnico y se han consolidado los servicios de investigación como uno de los mejores centros de apoyo a la investigación de nuestro país. Sus instalaciones y laboratorios son utilizados de forma habitual por alrededor de 350 personas. Cabe destacar igualmente que se han celebrado aquí encuentros de vicerrectores de investigación y directores de servicio de apoyo a la investigación, reuniones de proyectos europeos y proyectos concertados universidad-empresa, así como abundante número de visitas de profesores e investigadores, tanto españoles como extranjeros. Entre las actividades de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, OTRI, para la que ha sido nombrado director el profesor doctor don Juan José Borrego García, sustituyendo al profesor doctor don José Javier Laserna Vázquez, cabe destacar la gran campaña de difusión de la propia oficina y de la oferta científica y tecnológica de la universidad. Entre las numerosas actividades podemos señalar la realización de un CD-ROM interactivo sobre la investigación en la universidad, la difusión entre las empresas a través de trípticos y folletos de los servicios que puede prestar la OTRI, difusión entre investigadores relativa a programas de investigación, búsqueda de socios para proyectos europeos y ofertas de colaboración del extranjero. Igualmente, información sobre congresos, jornadas y cursos de interés.
La OTRI participa en varios proyectos con un montante de 34 millones de pesetas y su personal durante este curso ha participado en 11 cursos y congresos especializados. Merece especial relieve la firma de 5 convenios y acuerdos marco de colaboración, la firma de 110 contratos y convenios específicos por importe de 550 millones, firma de 11 proyectos europeos por un importe de 107 millones, creación de 2 proyectos Petri por importe de 20 millones, de 4 proyectos FIAPA por 100 millones y la tramitación de 3 patentes. Las actividades desarrolladas por el Centro de Experimentación podíamos distribuirlas en 3 áreas específicas. Actividades propias, entre las que cabe destacar la construcción de 2 nuevos invernaderos y umbráculos. Actividades complementarias, entre las que destacan varias reuniones de grupos de investigación de carácter nacional e internacional. Y las actividades llevadas a cabo por la Escuela Taller de Jardinería. Dentro de estas últimas, señalaríamos las acciones sobre las zonas ajardinadas de los 2 campos, el ajardinamiento de las facultades y escuelas, los sistemas de riego y acondicionamiento de parcelas del Jardín Botánico de la Universidad y la ornamentación y adornos florales de actos protocolarios académicos de la Universidad, de cuya eficacia es muestra el presente que la hace acreedora de una sincera felicitación. Por lo que respecta al Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, señalar que se trabajó en la ejecución de la primera fase del mismo, estando prevista la finalización de la plantación en el presente año académico. De la cultura. La Dirección General ha sido prolija en actos con el fin de cumplir su objetivo de difundir y aumentar las actividades culturales en su entorno social, desarrollando igualmente una política de colaboración con otras instituciones y con las llevadas a cabo por las facultades y escuelas para una mayor difusión de las mismas. El número, la variedad y la calidad de actos culturales han convertido estas actividades en un punto de referencia ineludible en Málaga y provincia. Entre la multiplicidad de actividades cabría destacar las tradicionales conciertos de órgano en la Catedral de Málaga, la oferta Turandot de Giacomo Puccini, la Orquesta de Cámara de la Universidad de Málaga con un total de 23 conciertos, el 5º ciclo joven de jazz con la actuación de 7 grupos y nuevas técnicas músicas, una de las actividades que más ha calado en el ámbito universitario. Las actividades cinematográficas se han desarrollado con una programación regular a lo largo del curso, incluyendo ciclos de películas y conferencias. Como actividad importante en este área hay que resaltar la 7ª Semana Internacional de Cine Fantástico, en la que se proyectaron unos 70 títulos entre largos y cortometrajes. Es preciso destacar igualmente el homenaje a los 100 años de cine español, con la participación, entre otras figuras, de Imperio Argentina. Respecto a las actividades teatrales de la universidad, fue también prolija en la realización de actos, tanto por la cantidad como por la calidad. Baste citar, aparte de los distintos talleres realizados, el ciclo de conferencias y lecturas públicas teatrales que, bajo el título 12 autores en activo, permitió tener entre nosotros la más interesante autoría dramática española. Finalmente, en el ámbito de las artes plásticas se han realizado un total de 11 exposiciones en la Sala de Arte, recogiendo muestras de fotografía, pintura y escultura. Del deporte universitario. El esfuerzo del equipo humano que trabaja por el bien del deporte y el comportamiento de toda la comunidad deportista y usuarios ha hecho posible que el eslogan «Suma y sigue haciendo deporte», escogido como lema del año pasado, se fuese haciendo realidad. Se ha incrementado el número de usuarios, la oferta de cursos y actividades, el número de deportes y participantes y, en general, se ha mejorado el rendimiento en las competiciones, tanto en los deportes federados como en los campeonatos universitarios. Baste como ejemplo señalar que se ha pasado de 10.662 a 13.273 fichas deportivas, la participación de 4.864 universitarios en el Trofeo Rector, 1.540 más que el año anterior, o finalmente la participación de 136 equipos en fútbol sala masculino. No solo cuantitativamente, sino cualitativamente se manifestó la importancia del deporte en nuestra comunidad universitaria. Dana Cervantes, Rocío Florido, José Manuel Rodríguez, campeón de España de judo, entre otros. La actuación de nuestros montañeros en Sudamérica y los muchos trofeos y medallas conseguidos en los campeonatos de Andalucía y España lo acreditan y, al mismo tiempo, han servido de acicate para seguir trabajando. Los miles de practicantes anónimos y los muchos equipos que han llenado las instalaciones han sido objeto de preocupación del servicio, de forma que sus instalaciones son compartidas por alumnos, profesores, PAS, equipo de la universidad y de facultades y escuelas y un buen número de colectivos sociales y ciudadanos. Igualmente hemos seguido potenciando
nuestro apoyo a los más desfavorecidos. Y así, además de la apertura de nuestras instalaciones a los paralíticos, síndrome de Down, este año hemos acogido el Campeonato de España de tenis de mesa de discapacitados físicos. Finalmente, cabe señalar que, aparte de continuar con todas las actividades de años anteriores, se ha organizado el Campeonato de España de Judo, el de Andalucía de Fútbol Sal de Pas y el primer máster de pértiga en pista cubierta. De los servicios de asuntos sociales y de alumnos. Esquemáticamente descritas, estas serían las actividades llevadas a cabo por este servicio, para el que ha sido nombrado director el profesor don Alejandro García Pozo en sustitución del profesor doctor don Pablo Salinas Sánchez. La unidad de becas de la Universidad de Málaga ha gestionado 16.500 solicitudes, habiéndose concedido 10.719 por un importe total de 2.738 millones de pesetas. Las becas de colaboración con los deportes han alcanzado un importe de 21 millones concedidas a 60 becarios. 400 alumnos se beneficiaron de becas con cargo al presupuesto de la universidad por un importe de 32 millones y 1.691 de la ayuda al estudio de la Junta de Andalucía y ayuda social de la Universidad de Málaga por un importe de 118 millones. Al personal de Administración y Servicios, profesores, ayudantes y becarios de investigación se les concedieron ayudas por importe de 37 millones. La atención psicológica ha continuado su actividad de asesoramiento y atención, tanto en el ámbito infantil como en el de adultos. En el primero se atendieron 69 casos en psicoterapia grupal y 75 individual, intensificándose la atención a la guardería en las áreas de evaluación, prevención y tratamiento. En la sección de adultos se atendieron 89 casos en psicoterapia grupal y 309 en forma individual. Durante el curso académico pasado, el número de alumnos de la escuela infantil ha sido de 126, de los que 24 son alumnos de la zona que asisten en horario de la Junta de Andalucía. No quisiera pasar por alto el servicio de la atención social, punto de enlace e información entre la comunidad universitaria y los servicios sociales, destacando entre sus principales actividades la atención directa de las demandas sociales de la comunidad universitaria, la preparación, ejecución y seguimiento del programa de alojamiento de estudiantes universitarios con personas mayores, la organización, ejecución y evaluación del aula de formación abierta para mayores, investigación y emisión de informes en temas relacionados con las becas, eliminación de barreras arquitectónicas en los centros universitarios. Hay que destacar las gestiones promovidas por el COIE a través de su bolsa de trabajo, becas de participación a través del convenio Marco Universidad España y convenio de Andalucía Empresa y finalmente los cursos de formación profesional ocupacional. Por lo que respecta a la bolsa de empleo, se han recibido 79 ofertas solicitadas por 38 empresas, afectando a 19 titulaciones. El número de becas de prácticas de empresa fue de 140, solicitadas por 48 empresas, que afectaron a 14 titulaciones por lo que respecta al convenio Universidad-Empresa y de 136 solicitadas por 53 empresas, afectando a 25 titulaciones para las del convenio Junta-Empresa. El número de cursos de formación profesional ocupacional fue de 6, con un total de horas de 1.990 y una subvención de cerca de 30 millones de pesetas. Desde la Unidad de Relaciones Internacionales se han realizado una serie de actividades orientadas a potenciar la creación y fortalecimiento de redes de cooperación mediante el intercambio de docentes, discentes, personal de investigación, materiales y publicaciones científicas. Fundamentalmente se buscó potenciar la proyección internacional de Málaga en 3 campos de actuación. Actividades enmarcadas en los programas internacionales tales como Sócrates, Alfa, Tempus, Leonardo da Vinci, entre otros. Convenios marco con otras universidades, habiéndose formalizado un total de 9 convenios bilaterales nuevos y canalización de información general sobre becas, ayudas y oposiciones a nivel internacional. Del Centro de Tecnología e Imagen. El Centro de Tecnología de la Imagen y Recursos Didácticos, cuya nueva ubicación se encuentra en el Parque Tecnológico, ha seguido prestando labor de asistencia, asesoramiento técnico y producción al servicio de las actividades docentes, culturales e investigadoras, incrementándose el número de servicios que superó la cifra de 200. Quizá, aparte de su colaboración con facultades y Dirección General de Cultura, haya que destacar el incremento considerable de la producción de vídeo quirúrgico en apoyo de la enseñanza universitaria y de producción audiovisual, entre las que citaría como ejemplo la de la investidura del doctor honoris causa Elkin Patarroyo, del doctor honoris causa Mayor Zaragoza, la del 150 aniversario de la Escuela Normal o la del videograma homenaje con motivo del centenario del cine español. En cuanto a la actividad fuera del ámbito universitario, se han realizado contratos y convenios por un valor de 50 millones de pesetas, entre los que cabría destacar el formalizado con Canal Sur, cofinanciado por la Consejería de Educación y Ciencia. Finalmente, señalar que el personal ha continuado su formación en la producción multimedia,
renovando el contrato con Videoplanning para la realización del programa Conocer Andalucía, emitido por Canal Sur, del Instituto de Ciencias de la Educación. La multiplicidad de actividades realizadas nos obliga a articularlas en las áreas o departamentos que componen la organización del ICE. Por lo que respecta al área de formación, cabe destacar la elaboración e impartición de actividades dirigidas a la formación del profesorado de la Universidad de Málaga, a través de 5 proyectos de innovación en los que estuvieron involucrados un total de 1.304 profesores. Cabe igualmente citar el elevado número de alumnos matriculados en el curso de capacitación pedagógica, un total de 1.065, interviniendo 157 profesores, y el curso para mayores de 25 años con un total de 85 alumnos. En las áreas de orientación y de servicios de documentación tiene relevancia el papel desempeñado por el uso de Internet, con un total de 25.253 consultas y una transmisión de 21.183 documentos desde la base de datos. Los países consultores son superiores a los 30, demostrando mayor interés en países como Alemania, Austria o Suiza. Del servicio de publicaciones. Las actividades desarrolladas por el servicio podemos distribuirlas en 2 grandes apartados: títulos publicados y difusión del fondo editorial. En cuanto al primero, aparte de renovar la colección Estudia Malacitana y el catálogo, se han editado 53 títulos, incrementándose la colección Manuales Universidad en 9. Las tesis doctorales publicadas en microfichas están en torno a 50 y los elementos auxiliares de clase fueron de 3. Las publicaciones periódicas se han visto incrementadas por la revista Trans del área de lingüística aplicada a la traducción. En cuanto a la difusión, se han utilizado cauces diversos para conseguir una mejor distribución. Cabe destacar las ferias, tanto en Andalucía como en el resto de España, y a través de Univespaña en Frankfurt y en los países más importantes de Hispanoamérica. Por último, en el capítulo de intercambio se han recibido 1.870 títulos. Del servicio de biblioteca. La colección bibliográfica se ha incrementado 29.500 libros con un valor de 115 millones aproximadamente y 965 publicaciones periódicas por un importe de unos 129 millones. Igualmente hay que reseñar que en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, BOE 18 del 6 del 97, apareció el concurso para la adjudicación del suministro de las publicaciones periódicas de la Universidad para 1998, con una cantidad de 3.331 publicaciones y un presupuesto de más de 158 millones de pesetas. La puesta en marcha de la automatización con la utilización del sistema Libertas en todos los centros, a excepción de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ha facilitado las tareas de catalogación, habiendo conseguido ya un número de registros superior a los 215.000 ejemplares. Por lo que respecta al servicio de préstamos, se han registrado un total de 442.000 a domicilio y del interbibliotecario 1.161 entre las peticiones de libros recibidos y emitidos, y más de 4.000 de artículos. En ambos casos fueron superiores las peticiones emitidas que las recibidas. Por lo que se refiere a personal, han sido convocadas 3 plazas de director de biblioteca por el procedimiento de concurso específico, por el de promoción 5 plazas de la escala administrativa y 20 de la escala de técnico especialista y 5 plazas de la escala de ayudantes de biblioteca en pruebas selectivas. Igualmente reseñar que la RTP, recientemente aprobada, prevé la incorporación de 15 nuevas plazas de plantilla y 14 de becarios de formación. Finalmente, sobre los servicios ofrecidos a los usuarios hay que resaltar, por su interés y aceptación para nuestros universitarios, la puesta en marcha del proyecto piloto de apertura nocturna de la Biblioteca General. Del Servicio Central de Informática. Cabe estructurar las actividades llevadas a cabo por este servicio en 3 áreas diferentes: sistemas e instalaciones, desarrollo de aplicaciones y explotación, y apoyo a la investigación y fomento de medios informativos. Dentro de la primera habría que destacar la puesta en marcha, realización y ampliación de redes en varias escuelas y facultades, la adaptación de la red informática del edificio del Parque Tecnológico e interconexión a la red universitaria. Proyecto para facilitar el acceso a la red universitaria del personal investigador desde su casa. En cuanto a la segunda, merece especial referencia la creación de cuentas de usuario de correo electrónico a todo el personal de la UMA y la creación de listas de distribución de los departamentos. El desarrollo y diseño de 10 nuevos modelos de gestión de expedientes e integración de los datos en la aplicación de ordenación académica y el apoyo a la gestión administrativa en prácticamente todos los servicios de la universidad. Finalmente, en apoyo a la investigación y fomento de medios informáticos, destacar la utilización de 2.993 instalaciones de software de 40 programas distintos. Del curso para extranjeros. El curso para extranjeros, para el que se nombró como subdirector al profesor doctor don Antonio Jiménez Millán, en sustitución de la profesora doctora doña Asunción Rayo Brus,
ha llevado a cabo las actividades propias de cada uno de los programas que tradicionalmente se llevan ofertando a los alumnos. Podríamos distribuirlas en 7 grandes apartados. Curso de estudios hispánicos distribuidos en 2 semestres, en el que se han matriculado un total de 603 alumnos. Cursos intensivos de 403 alumnos. Cursos de verano a los que asistieron 392. Cursos Erasmus con 131. Curso de enseñanza de español como lengua extranjero con 77 alumnos. Programas especiales con universidades americanas en los que participaron 85 alumnos y, finalmente, un curso de preparación lingüística para los alumnos que se presentaron al examen del Instituto Cervantes, al que asistieron 33 alumnos. Del Salón Internacional del Estudiante Andalucía 98. Llegados a este punto, es totalmente necesario referirles algo novedoso de especial trascendencia para nuestra universidad. Nos referimos al Salón Internacional del Estudiante Andalucía 98, para el que ha sido nombrado comisario el profesor doctor don Diego Bermúdez Flores. La Universidad de Málaga acogerá en mayo de 98 la 4ª edición del Salón Internacional del Estudiante, acontecimiento académico, cultural y social solo comparable a los más prestigiosos salones europeos de la enseñanza. Con este motivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la creación del comité organizador, que bajo la presidencia del presidente de la Junta de Andalucía se constituyó en el Palacio de San Telmo el 17 de julio. Se constituyeron igualmente la Secretaría Ejecutiva del SIE 98 y la Comisión Ejecutiva Delegada del Comité Organizador, haciendo posible el inicio de trabajos para la organización de la muestra. Hasta el momento se ha establecido contacto con más de 7.000 universidades, instituciones y empresas de todo el mundo, e igualmente se han confeccionado los programas de reuniones y foros, actividades culturales y deportivas. Me queda, para concluir, hacer referencia a cada una de las memorias de las facultades, escuelas e institutos que componen nuestra universidad. Quizá lo primero a reseñar sea el nombramiento de 3 nuevos decanos y un director. El decano de Filosofía y Letras, que recayó en don Sebastián Fernández López, el de la Facultad de Psicología, don Julián Almaraz Carretero, el de la Facultad de Ciencias de la Educación, don Benjamín Mantecón Ramírez, y el director de la Escuela Universitaria de Turismo, don Luis González García. Tratar de resumir la intensa actividad académica, que incluye, además de las tareas docentes e investigadoras, una multiplicidad de actividades culturales y complementarias de tipo formativo, es poco menos que imposible. Por otra parte, el esfuerzo y trabajo realizado es difícilmente reducible a datos numéricos. Renuncio, por tanto, a explicitar ante ustedes los datos de las memorias de cada uno de nuestros centros, sin por ello dejar de expresar nuestra más profunda admiración y reconocimiento, dejando constancia de ello. Permítaseme únicamente citar a 3 centros por la celebración de actos de especial relevancia. 150 aniversario de la creación de la Escuela de Magisterio, el 70 aniversario de la Escuela Universitaria Politécnica y la creación de la Escuela Universitaria de Turismo. Para tener una referencia numérica, aparte del número de tesis doctorales leídas al que ya hemos referido, únicamente señalar el de 2017 títulos concedidos a los alumnos que han concluido en nuestra universidad sus estudios. Ellos han sido fiel reflejo del esfuerzo y callado trabajo de los profesores, alumnos y demás personal que formó parte de la universidad. Con ello, hemos dado fin a esta memoria, en la que hemos pretendido exponer someramente los hechos más significativos ocurridos en el curso 1996-1997. He dicho, muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura de los nuevos doctores. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Don Joaquín Cañero Gámez y doña Ana José Cisneros Ruiz. De la Facultad de Medicina, doña Eva Ribada Antich y don Miguel Ángel Sánchez Chaparro.
De la Facultad de Ciencias, don Manuel Jesús Castro Díaz y don David Macías López. De la Facultad de Filosofía y Letras, doña Pilar Corrales Aguilar y doña Isabel Foncea Hierro. De la Facultad de Derecho, doña Yolanda de Luque López Tapia y don Lorenzo Pérez Conejo. Escuela Técnica Superior de Informática, don Gonzalo Joya Caparrós y doña María Jesús López Valdán. De la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, don José Luis Durán Paz y don Javier Fernández de Cañete Rodríguez. De la Facultad de Ciencias de la Educación, don Antonio Cantos Ceballos y don Antonio Matas Terrón. De la Facultad de Psicología, don José Antonio Jiménez Rodríguez y doña María Mercedes Martín López. De la Facultad de Ciencias de la Información, doña Emelina Fernández Soria. Sentados y descubríos. Tiene la palabra el profesor doctor don Florencio del Castillo, catedrático de Análisis Matemático, para dictar la lección inaugural del curso, que versará sobre el tema algunas reflexiones sobre las matemáticas. Excelentísimo señor rector magnífico, dignísimas autoridades, queridos compañeros docentes, no docentes y alumnos, señoras y señores. Cada curso, la universidad comienza sus tareas docentes e investigadoras con un solemne acto académico en el que se imparte la primera lección. Para designar al profesor que debe dictar la lección inaugural, se aplica el criterio de antigüedad de los distintos centros de la universidad y dentro de cada centro la antigüedad de sus catedráticos en la propia universidad. Este protocolo, cuya bondad la acredita la tradición, pues se aplica en todas las universidades españolas, algunas con varios siglos de antigüedad, no debe ser demasiado bueno
ya que hace que sean muchos los profesores de reconocido prestigio que, aun teniendo muchos méritos y una dilatada vida profesional, no llegan a tener la oportunidad de ser honrados con esta designación. Precisamente por aplicación de este criterio ha recaído sobre mí el alto honor y la grave responsabilidad de ejercer de paraninfo de la apertura del curso académico 1997-1998 de la Universidad de Málaga, como mérito para tener el honor de dirigirme a ustedes y así perpetuarme de modo distinguido en los anales de nuestra universidad, cuenta mi permanencia en esta universidad a la que he dedicado con gran cariño e ilusión más de 20 años de mi vida profesional. Confieso que desde que a mediados del pasado mes de julio el señor decano de mi facultad me comunicó que para este curso era yo el designado para tan honrosa tarea, no he dejado de preocuparme seriamente, ya que no se me ocultaban las grandes dificultades que se planteaban desde el punto de vista de la claridad, amenidad y comprensión de la disertación a quien, por haber hecho de la actividad matemática objeto exclusivo de su quehacer profesional, carece muy probablemente de aquellas dotes de exposición amena, clara y brillante propias de los cultivadores de otros sectores de la actividad cultural. Aceptado el encargo, lo primero que he tenido que decidir es el tema de la lección. Para tan solemne ocasión, parece adecuado elegir un tema que, perteneciendo a la especialidad de quien lo desarrolla, sea de interés general, tratando, eso sí, de evitar dos difíciles escollos. Por un lado, resultar abstruso e incomprensible para una parte de los oyentes a quienes va dirigido. Por otro lado, ser banal y anodino para los doctos en la cuestión tratada. Para no tropezar en uno u otro escollo, o en ambos a la vez, cuento menos con mi modesta capacidad para este menester que con su probada generosidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones y con el deseo de acertar, he elegido como tema de la lección algunas reflexiones sobre las matemáticas. Para reflexionar sobre las matemáticas o la matemática, pues ambas denominaciones se usan indistintamente, parecería natural tomar como punto de partida la definición de la propia ciencia matemática. Pero esto no es fácil, más bien es bastante difícil. Con la matemática sucede como con la música o la pintura. Nadie puede conseguir una idea clara de estas artes sin alguna experiencia del ritmo, la armonía y la estructura para la primera, o de la forma, el color y la composición para la segunda. Pues de igual modo, para apreciar la matemática hay que tener contacto real con su propia sustancia. Por esta razón, comenzaremos haciendo una serie de consideraciones. Solo después podremos ensayar alguna definición aceptable. Digamos, en primer lugar, que toda ciencia, incluso la más abstracta como la matemática, tiene en el individuo, como lo ha tenido en la especie humana, un origen experimental. Las primeras experiencias son simples observaciones de hechos que la vida misma presenta a nuestra consideración. El análisis de estos hechos suscita el deseo de crear artificialmente otros nuevos para someterlos también a estudio y consideración. Esta fase experimental, por la que, repito, han pasado todas las ciencias, en algunas ha tenido largos siglos de historia, pero en la matemática, aunque también larga, ha sido más breve, y eso se debe a que un proceso subconsciente de inducción despierta pronto en el hombre la facultad de adivinar el resultado de nuevas experiencias matemáticas con solo imaginarlas. Señalemos, no obstante, ya desde el principio, que esta maravillosa facultad llamada intuición, que es tan preciosa tanto para el científico como para el técnico, no basta muchas veces para predecir ciertos resultados, y lo que es peor, algunas veces nos engaña sorprendentemente. Propongamos, por ejemplo, a un interlocutor de mediana cultura que imagine una cinta metálica pegada a la superficie de la Tierra a lo largo del ecuador y preguntémosle si al cortarla e introducir un trozo adicional de cinta de 1 metro de longitud, la nueva cinta se separaría mucho o poco de la superficie de la Tierra. Si responde llevado por la intuición, estimará sin duda que la separación sería inapreciable. Prácticamente la cinta quedaría igual. Pues bien, esta intuición es engañosa y totalmente equivocada, ya que un simple y elemental razonamiento nos dice que al añadir 1 metro al perímetro de cualquier circunferencia, sea a la circunferencia del ecuador o sea a la circunferencia de la base de este vaso, en todos los casos, el radio aumenta en 16 centímetros, cantidad nada despreciable frente a los 100 centímetros que se ha aumentado el perímetro. De aquí que sea necesario que, junto con la intuición,
usemos el raciocinio y la lógica, no solo para dar solidez y estabilidad al edificio científico construido con los materiales cognoscitivos de la experiencia y la intuición, sino también para llegar por vía deductiva a predecir, que no profetizar, los resultados que la intuición por sí sola es incapaz de alcanzar. Señalemos, no obstante, que el modelo lógico de deducción rigurosa legado a la matemática hace más de 2 milenios por Euclides constituye la forma atractiva de cristalizar los resultados del pensamiento matemático y además proporciona un atajo a la hora de estudiar la matemática, pero con todo su valor no estará de más hacer algunas puntualizaciones. A través de muchos siglos, desde el año 3000 a.C. hasta el 1900 de nuestra era, los matemáticos han ido elaborando gradualmente los tipos de números y las operaciones con estos números que constituyen ahora el sistema de los números complejos. Sin embargo, solo en las últimas décadas del pasado siglo necesitaron construir un desarrollo lógico. Para ello, trataron de construir axiomas de los que se pudieran deducir para las distintas clases de números las propiedades que ya se conocían. Para obtener nuevos conocimientos acerca de los números o para garantizar sus propiedades, el esquema lógico era superfluo. Además, desde hace mucho tiempo, los matemáticos saben que la convicción intuitiva supera a la convicción lógica. La matemática ha progresado sobre todo gracias a algunos hombres que se han distinguido por el poder de su intuición más que por su capacidad para hacer demostraciones rigurosas. Señas de identidad de las matemáticas. Como vemos, abstracción, intuición y deducción son conceptos que están en la esencia misma de la matemática. Un conocimiento superficial de la misma es suficiente para reconocer en ella algunos rasgos característicos. Entre los más evidentes cabe citar la abstracción, el rigor y certeza de sus resultados y el gran campo de sus aplicaciones. Es fácil reconocer el carácter abstracto de la matemática. En aritmética operamos con números abstractos, sin preocuparnos de su relación con una clase de objetos determinados. De niños aprendemos la tabla de multiplicar, pero una tabla o regla de multiplicar un número abstracto por otro número abstracto y no un número de manzanas por el precio de cada una de ellas o un número de bancos por el número de asientos de cada banco. De modo análogo, en geometría hablamos de puntos, rectas, círculos, planos y figuras que distan de ser objetos tangibles. Las abstracciones están presentes en toda la matemática. Los conceptos de número y figura geométrica son muestras elementales e importantes, pero podríamos citar otras muchas, como función, integral, diferencial, funcional, espacio de dimensión finita, espacio de dimensión infinita, etc. Estas últimas abstracciones, apoyadas unas en otras, han alcanzado un alto grado de generalización, pero, aunque no lo parezca y cueste reconocerlo, tienen una gran conexión y relación con la vida real. Ahora bien, la abstracción tan presente en la matemática no es algo exclusivo de la matemática. Los conceptos de masa, velocidad, voltaje y corriente son todos idealizaciones abstractas de realidades físicas. Los conceptos matemáticos, tales como punto, espacio, número y función, son abstractos en un sentido algo más patente, pero nada más. Las abstracciones matemáticas, eso sí, tienen un carácter especial, pues tratan de las relaciones cuantitativas y formas espaciales, abstrayéndolas de las restantes propiedades de los objetos. Por ejemplo, 10 personas son 10 organismos fisiológicos y psicológicos complicados cuya estructura y funcionamiento se entienden solamente de un modo parcial. En cambio, el hecho cuantitativo del número 10 es trivial de reconocer y fácil de retener. Un triángulo hecho de madera es una gran multitud de moléculas complicadas mantenidas juntas por medio de fuerzas complejas. La estructura de las moléculas y las fuerzas que las unen no las comprenden perfectamente ni siquiera los físicos más eminentes. Sin embargo, el matemático solo estudia la forma triangular y prescinde por completo de la estructura y fuerzas moleculares. Toda la matemática se mueve en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones. Mientras que el técnico experimenta para comprobar y dar validez a sus conjeturas, el matemático únicamente razona para demostrar sus teoremas. Pues es bien sabido que demostrar un teorema es deducirlo mediante un razonamiento lógico a partir de las propiedades de los conceptos que aparecen en su enunciado. Como vemos, en la matemática, no solo los conceptos son abstractos, sino que también son abstractos los métodos empleados, los razonamientos. Experimentar en matemática es hacer razonamientos.
La evolución de la matemática muestra la abstracción progresiva que le es propia. Como ilustración, veamos algún ejemplo. Kepler, con genial intuición, abstrajo de la riqueza de las observaciones de Tycho Brahe la forma elíptica de las órbitas planetarias. Newton, mediante una nueva abstracción, derivó de estos modelos la ley de la gravitación universal y las ecuaciones diferenciales de la mecánica. Partiendo de este elevado nivel de abstracción matemática, la mecánica, al descender a problemas concretos y específicos, ha ido obteniendo éxito tras éxito en distintas regiones del campo original a la mecánica celeste. De modo análogo, en electromagnetismo, Faraday estableció un cuerpo de resultados experimentales elaborados con sus propias e ingeniosas interpretaciones. De estos hechos se abstrajeron algunas leyes matemáticas cualitativas del electromagnetismo. Más tarde, Maxwell adivinó detrás de las formulaciones referentes a configuraciones específicas y simples una ley cuantitativa muy general que combina en un sistema de ecuaciones diferenciales las fuerzas magnéticas y eléctricas y sus derivadas. Estas ecuaciones, abstraídas y entresacadas de casos específicos tangibles, son las hoy llamadas ecuaciones de Maxwell. Este ascenso de Maxwell a la abstracción abrió el camino para ulteriores progresos en un gran número de direcciones. El propio Maxwell dedujo por métodos puramente matemáticos, a partir de estas ecuaciones, que las ondas electromagnéticas podían existir y que debían propagarse con la velocidad de la luz. A partir de este resultado, propuso la teoría electromagnética de la luz. Además, los resultados de Maxwell permitieron descubrir ondas electromagnéticas de origen puramente eléctrico. Unos años después de su muerte, Hertz descubrió las ondas de radio. Como vemos, en el descubrimiento de la radio, tan familiar hoy, jugó un papel muy importante una deducción puramente matemática. En cuanto al rigor y certeza de los resultados de la matemática, es de justicia reconocer que existe la generalizada convicción de que hay una diferencia esencial entre la certeza de una afirmación matemática y la de cualquier otra disciplina. Esta convicción tiene sus razones, pues no puede negarse que las verdades históricas dependen mucho, o al menos bastante, del poder e influencia de los gobiernos contemporáneos, que las verdades de biología y medicina son esencialmente empíricas, que las verdades de las ciencias sociales, económicas y psicológicas están basadas en la estadística y, en el mejor de los casos, representan una más o menos válida probabilidad, que incluso las verdades físicas y químicas dejan mucho que desear por representar únicamente una aproximación a la realidad. En cambio, nadie duda que las verdades matemáticas están por encima de todas estas limitaciones. Esta concepción de las verdades matemáticas, que ha prevalecido en todas las épocas de manera unánime, se debe a que, para llegar a esas verdades, se parte de unos axiomas básicos y evidentes y por un proceso deductivo se llega a ellas usando unos razonamientos matemáticos con una minuciosidad tal que el resultado es incontestable y convincente para todo el que entiende el razonamiento. Las verdades matemáticas son, por esta razón, el prototipo de lo completamente incontestable. Finalmente, también la excepcional amplitud de sus aplicaciones es un rasgo característico de la matemática. Usamos en la industria y en la vida social y privada los más variados conceptos de la matemática sin tener conciencia de ello. Usamos la aritmética para calcular nuestros gastos y la geometría para calcular la superficie de nuestra casa. Naturalmente, las reglas que empleamos para estos cálculos son muy sencillas, pero no debemos olvidar que en algún periodo de la antigüedad esas reglas tan sencillas eran los logros matemáticos más avanzados. La tecnología moderna no sería posible sin la matemática. No hay, probablemente, un solo proceso técnico que pueda realizarse sin cálculos más o menos complicados. Todas las ciencias hacen, en mayor o menor grado, un uso esencial de la matemática. La mecánica, la astronomía, la física y una gran parte de la química y la ingeniería expresan sus leyes por medio de fórmulas y utilizan ampliamente el aparato matemático en el desarrollo de sus teorías. En otras disciplinas menos exactas, la matemática tiene un papel menos importante, pero también encuentra notables aplicaciones. De un modo u otro, la matemática hoy está presente en casi todas las disciplinas, desde la mecánica a la economía política. Como ejemplo notable de un éxito científico obtenido como aplicación de la matemática, podemos citar el descubrimiento del planeta Neptuno. Este planeta, uno de los más alejados del sistema solar,
se descubrió el año 1846 mediante cálculos matemáticos. Analizando ciertas irregularidades y anomalías en el movimiento de Urano, los astrónomos Adam y Le Verrier llegaron a la conclusión de que estas irregularidades las tenía que producir la atracción gravitatoria de otro planeta. Basándose en las leyes de la mecánica, Le Verrier calculó el lugar exacto en el que debía encontrarse el planeta y un observador, a quien comunicó sus resultados, lo localizó con un telescopio en la posición pronosticada. Este descubrimiento fue un gran triunfo para la mecánica y la astronomía, pero también fue un gran éxito para la matemática. Es particularmente sorprendente que incluso las construcciones más abstractas de la matemática, que surgen dentro de la propia matemática, que son producto de la curiosidad del matemático y que al formularlas, al menos aparentemente, no se relacionan ni de lejos con ningún aspecto de la vida real, sin embargo, con el tiempo encuentran importantes aplicaciones resolviendo complicados problemas tecnológicos. Piénsese en la teoría de funciones imaginarias de variable imaginaria, uno de los más bellos y abstractos capítulos de la matemática que ha resultado básica y esencial para el estudio de la fuerza ascensional del ala de un avión en vuelo. Asimismo, esta teoría permite resolver los problemas referentes al encenagamiento del agua de un pantano. También la teoría de la comunicación por radio, que ya hemos citado, ha podido elaborarse gracias a esta teoría tan puramente matemática. Hemos señalado y comentado la abstracción, la certeza y las muchas aplicaciones como rasgos característicos de la matemática. Ahora, para ver la naturaleza y esencia de estos rasgos, vamos a examinar someramente los fundamentos, si no de toda la matemática, sí al menos los de la aritmética. Solo entonces podremos, por analogía con la aritmética, conocer cuál es el verdadero objeto de la matemática, los cimientos que sirven de base para llegar a resultados tan convincentes y por qué razón, a pesar de la gran abstracción de la matemática, lejos de ser una elucubración y juego fútil, encuentra tantas aplicaciones. Fundamentos de la aritmética. Veamos, pues, cómo se construyen los números naturales objeto de la aritmética. El concepto de número natural, tan familiar para nosotros, fue elaborado por el hombre muy lentamente. Muchas de las civilizaciones primitivas no llegaron a distinguir más que uno, dos y muchos. En otros pueblos llegaban un poco más lejos, aunque enseguida llegaban al muchos. Solo gradualmente y a lo largo de muchos siglos, los pueblos fueron creando y acumulando nombres distintos para más números. En algunos pueblos se usaba mano como nombre del 5 y hombre como nombre del 20, pero este 5 no se entendía en sentido abstracto, sino simplemente en el sentido de tantos como los dedos de una mano. Así como para decir que un objeto era blanco, lo comparaban con la nieve, para decir que había 5 objetos, comparaban estos con los dedos de la mano, pero no disponían de los conceptos abstractos de blancura ni de número 5. El número de los objetos de una colección dada es una propiedad de la colección, pero el número en sí es una propiedad abstraída de la colección y considerada dicha propiedad en sí misma. Así como la blancura es la propiedad común a todos los objetos del color de la nieve, así el número 5 es la propiedad común a todas las colecciones que tienen tantos objetos como dedos hay en una mano. Naturalmente, el tantos, la igualdad, se establece por simple comparación. En general, emparejando los objetos de dos colecciones, es posible establecer, sin hacer uso para nada de los números, si las colecciones tienen o no el mismo número de objetos. Esta idea la tenían muy clara los pastores de la más lejana antigüedad, que portaban una bolsa con tantos guijarritos como animales tenían su rebaño, y para comprobar al final de la jornada si mantenían todo el rebaño o habían perdido parte de él, al encerrar el ganado, para contarlo, por cada animal que traspasaba la puerta, cambiaban a otra bolsa un guijarro. Si al final, al pasar el último animal, se extraía el último guijarro, todo iba bien. Pero si sobraba algún guijarro, esto era la señal inequívoca de que se había perdido parte del rebaño. Para llegar al concepto de número, como la propiedad de una colección de objetos que es común a todas las colecciones cuyos objetos puedan emparejarse con los de la primera, fue necesario comparar muchas colecciones de objetos por parte de muchas generaciones. Las operaciones con números también surgen de estas experiencias y son el reflejo de las relaciones entre los objetos concretos de distintas colecciones. La adición de números corresponde a situar juntas dos o más colecciones y es igualmente fácil entender el significado de sustracción, multiplicación y división. En el proceso de contar, los hombres descubrieron y asimilaron las relaciones entre los números.
Experimentalmente descubrieron que una suma no depende del orden de los sumandos y que el resultado de contar un conjunto no depende del orden en que se encuentran sus objetos. La aritmética es el estudio del sistema de los números con sus relaciones mutuas y sus reglas, pero visto el origen de estos, también podemos decir que la aritmética es la ciencia de las relaciones cuantitativas reales consideradas abstractamente. Como vemos, la aritmética, aunque es creación de la mente, no surge del pensamiento puro, sino que es el reflejo de las propiedades de los objetos reales. Nuestra actual forma de escribir los números, que es tan cómoda y sencilla, no se inventó, como se comprende fácilmente, de la noche a la mañana. Para elaborarla, la humanidad ha tenido que recorrer un largo camino de ensayos y cambios. Los símbolos y el método que hoy seguimos para formar los números llegaron a Europa en el siglo X, traídos de la India por los árabes. Por eso se denominan símbolos arábigos o mejor indoarábigos. Se trata de un sistema decimal, obviamente derivado de los 10 dedos de las dos manos, y significa que 10 unidades de un orden forman una unidad del orden superior. Pero más importante que la base decimal es que se trata de un sistema posicional, lo que significa que en la expresión de un número, un mismo dígito tiene papeles distintos según cuáles sean los lugares ocupados. Se trata de un sistema sencillo y conciso que además facilita la realización de las operaciones. Piénsese en las dificultades que presenta la suma o la multiplicación en el sistema de numeración romana. El sistema indoarábigo es tan superior al romano que ha relegado a este a las esferas de los relojes, fechas de edición de un libro, inscripciones conmemorativas de lápidas y monumentos y poco más. Para llegar al sistema posicional y especificar que una cierta categoría ha de omitirse, los hindúes, en los primeros siglos del cristianismo, introdujeron el uso matemático del cero. Téngase en cuenta que un rebaño siempre tiene animales, no hay un rebaño de 0 ovejas. Una cesta de manzanas siempre tiene manzanas, no hay una cesta de manzanas con 0 manzanas. Para contar objetos de una colección bastan los números naturales, 1, 2, 3, pero no debe sorprendernos que el número 0 haya aparecido en la historia varios milenios más tarde que el 1 y que el 2, y lo que es más curioso, mucho más tarde que los racionales e incluso que los irracionales. Es importante señalar que el concepto de número, que fue elaborado con tanta dificultad y a lo largo de tantas generaciones, hoy lo domina cualquier niño con relativa facilidad. La razón fundamental es que el lenguaje que aprende el niño dispone ya de palabras y signos adecuados para nombrar y representar los números. La aritmética, tal y como se desarrolló en el segundo milenio antes de Cristo, en la antigua Babilonia y Egipto, era una colección de problemas con sus soluciones y unas reglas de cálculo, pero no era todavía una teoría matemática al no disponer de teoremas. En el siglo III a.C., los griegos ya habían reconocido claramente que la sucesión de números se podía prolongar indefinidamente y que se podían formular y probar teoremas sobre números en general. A partir del sencillo proceso de contar objetos uno a uno, se pasó al proceso ilimitado de formación de números, añadiendo una unidad a la anterior. Claro, que no es cierto que por este proceso de añadir una unidad tras otra podamos llegar tan lejos como queramos. ¿Quién de esa forma podría llegar a 1 billón, que es casi 40 veces el número de segundos que hay en un milenio? Para darnos cuenta de la magnitud de estos números, reflexionemos un momento. Si contásemos dinero en monedas de peseta y lo hiciéramos a razón de una moneda por segundo, en un año, dedicando 12 horas diarias, sin tomarnos ningún descanso, únicamente contaríamos 15.768.000 pesetas. No llegaríamos ni a los 16 millones. Y necesitaríamos 100 años, una larguísima vida, para llegar a un poco más de 1.500 millones de pesetas. Si las monedas de peseta nos parecen humildes y contásemos en billetes de 1.000 pesetas, en un año contaríamos algo menos de 16.000 millones de pesetas y en un siglo llegaríamos a un poco más del 1,5 billones. Visto el gran tamaño de estos números, se entiende fácilmente que hayan existido civilizaciones con todas sus necesidades cubiertas sin usar números millonarios. El tamaño de sus rebaños quedaba muy por debajo. En los elementos de Euclides, obra escrita en el siglo III a.C., ya encontramos teoremas sobre números. Por ejemplo, el libro 9, la proposición 20 dice: hay más números primos que cualquier multitud dada de números primos. En otras palabras, hay infinitos números primos. El argumento que Euclides usa en la demostración es tan original
que Hardy decía que es una demostración tan fresca e importante como cuando se estableció. 2000 años, decía, no han dejado ninguna arruga en ella. Hecha esta digresión y volviendo al tema, digamos que en este estadio, la aritmética, alejándose de los problemas particulares e internándose en los conceptos y razonamientos abstractos, se transforma en teoría matemática. Este es el nacimiento de la aritmética propiamente dicha. Podríamos repetir, no lo voy a hacer, un estudio análogo para ver cómo carpinteros y topógrafos egipcios y babilonios crearon cierta geometría primitiva de la que se ayudaban en la agricultura, decoraciones cerámicas y murales y demás aspectos de la vida cotidiana. A pesar de estos avances, también en la geometría fueron los griegos quienes entre el año 600 y el 300 a.C. dieron a esta disciplina su forma definitiva de abstracción y demostración deductiva. Es pues en Grecia y en esta época cuando nace la geometría como ciencia matemática. Con el nacimiento en Grecia de la aritmética y de la geometría nace realmente la matemática. Los griegos, al insistir en las demostraciones deductivas, hacen matemática propiamente dicha. Ellos buscaban verdades y vieron que solamente las obtendrían por los métodos infalibles del razonamiento deductivo. Otra faceta detectada ya por los griegos en la matemática es su atractivo estético. En la época griega, la matemática era considerada además como un arte. La belleza, la armonía, la sencillez, la claridad y el orden eran fácilmente reconocibles en ella. No cabe duda que fue la estética de la matemática lo que dio lugar a que los matemáticos griegos prosiguieran la exploración de temas concretos una vez utilizados para la comprensión del mundo físico. Como vemos, los conceptos de la aritmética surgen por la vía de la abstracción como resultado del análisis y generalización de una inmensa cantidad de experiencias prácticas, por lo que reflejan el comportamiento del mundo real. Las conclusiones también fueron apareciendo lenta y gradualmente y reflejan la experiencia acumulada por incontables generaciones, por lo que se han fijado indeleblemente en la mente humana y en el lenguaje. Así han ido ganando en claridad y certeza. La amplitud del campo de las aplicaciones está garantizada por proceder sus conceptos de abstracciones derivadas de una gran experiencia práctica. Sus conceptos y relaciones reflejan en forma abstracta las relaciones que se dan en todas partes. La primera matemática, la de los griegos, es una respuesta a las realidades inmediatas. Sus conceptos y operaciones se consideraban como meros reflejos de la naturaleza. Aunque no podemos estar seguros de en qué medida los conceptos de la matemática fueron considerados como abstracciones antes de la época de Platón, no cabe duda que éste y sus sucesores los consideraban así. Platón dice que los números y los conceptos geométricos no tienen en sí nada material y son distintos de los objetos físicos. Este hecho, ya reconocido por los griegos de la naturaleza de los objetos matemáticos como creación de la mente, ha motivado a veces que al dar rienda suelta a la imaginación se haya llegado a elucubraciones y misticismos aberrantes, atribuyendo a algunos de estos objetos matemáticos, sobre todo a los números y a algunas figuras geométricas, unos sentidos trascendentales que no tienen. No debemos olvidar que a pesar de la célebre frase de Kronecker, el buen Dios creó los números, todo lo demás es obra del hombre, a pesar de esta frase, digo, toda la matemática es obra del hombre, por lo que no se puede llegar a través de ella a ningún tipo de conocimiento sobrehumano. Hay que advertir que desvíos del estilo insinuado han existido y ello ha motivado que la matemática haya tenido enemigos e incluso enemigos ilustres. Por ejemplo, San Agustín dice: los buenos cristianos deben cuidarse de los matemáticos y de todos los que tienen la costumbre de hacer profecías, aun cuando estas profecías se cumplan, pues existe el peligro de que hayan pactado con el diablo para obnubilar el espíritu y hundir a los hombres en el infierno. Para justificar estas palabras de San Agustín, hay que aclarar que el término matemáticas cayó en desgracia entre los romanos debido a que los astrólogos recibían el nombre de matemáticos. Y la astrología fue condenada por los emperadores romanos, condena que siguió vigente en Europa durante la Edad Media. Digamos que a pesar de la condena, los emperadores romanos y los reyes cristianos empleaban astrólogos en sus cortes ante la posibilidad de que acertaran en alguna de sus profecías. Otro ilustre enemigo para el que no sirve la anterior justificación fue Goethe, que dice: yo respeto a la matemática como la más eminente y útil de las ciencias cuando se ocupa de sus problemas específicos, pero no puedo aprobar que se utilice en cosas que nada tienen que ver con ella, en las cuales la noble ciencia se transforma en disparate. La gravedad de la afirmación proviene del hecho que la motivó,
que fue nada menos que la aplicación que Newton hace de las matemáticas a la óptica y a la teoría de colores. Definición de matemáticas. Las consideraciones comentadas nos muestran que si pretendemos dar una definición de matemática, en dicha definición deberá reflejarse el carácter abstracto, la certeza de los resultados, la importancia de las aplicaciones, la estética, la intuición y la deducción. Como va a ser difícil formular tal definición, intentaremos dar una idea aproximada valiéndonos de las definiciones de grandes matemáticos. Comenzaremos con el significado de la palabra matemática. El Diccionario Etimológico de Helenismos Españoles, de Severri, dice, en el epígrafe matemática, mathematique, terminación femenina de matemáticos, tocante a las ciencias, de macema, ciencia, y esta de manzano, aprender. Para los antiguos, conjunto de varias ciencias. Hoy, grupo de las ciencias exactas, ciencias de la cantidad en abstracto. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española dice, matemática, ciencia que trata de la cantidad, matemáticas aplicadas o mixtas, estudio de la cantidad considerada en relación con ciertos fenómenos físicos, matemáticas puras, estudio de la cantidad considerada en abstracto. El Diccionario de la Lengua Española de Domínguez, de 1886, antiguo y voluminoso, pero bastante bueno, dice, entre otras cosas, me voy a referir solo a ella, dice, en arte se representa a las matemáticas por una mujer de mediana edad, cubierta de un velo blanco y transparente y con un globo a sus pies. Tiene un compás en la mano derecha con el cual está describiendo un círculo sobre un papel en el que se ven trazadas otras figuras pertenecientes a esta ciencia. Pasemos ahora a ver lo que dicen algunos ilustres matemáticos. El filósofo y matemático inglés Bertrand Russell ha descrito la naturaleza de las matemáticas con una frase epigramática que se ha hecho famosa. Las matemáticas, dice, son aquella materia en la que no sabemos de qué estamos hablando ni si lo que decimos es verdad. Con esta frase, Russell pretende señalar, por una parte, que las matemáticas son abstractas, por eso dice no sabemos de qué estamos hablando, y por otra, que la noción de verdad en matemáticas es puramente formal, por eso dice no sabemos si lo que decimos es verdad. El matemático ruso Alexandrov dice, las matemáticas, surgidas en la antigüedad de la vida cotidiana, se han convertido en un inmenso sistema de variadas y extensas disciplinas. Como las demás ciencias, reflejan las leyes del mundo que nos rodea y sirven de potente instrumento para el conocimiento y dominio de la naturaleza. Las caracteriza un alto nivel de abstracción, lo que dio lugar, ya en la antigüedad, a nociones idealistas sobre su independencia respecto del mundo material. El matemático francés Borel dice, la matemática es la ciencia que estudia las relaciones entre ciertos entes abstractos definidos de manera arbitraria, con la única condición de que estas definiciones no conduzcan a una contradicción. Sería necesario añadir, sin embargo, para no confundir las matemáticas con la lógica ni con juegos tales como el ajedrez, que estas definiciones arbitrarias han sido sugeridas primariamente por analogías con objetos reales. Si analizamos la anterior selección de definiciones, debidas a egregios matemáticos, observamos que cada una de ellas pone el énfasis en algún aspecto importante de las matemáticas, pero ninguna de ellas merece el calificativo de buena definición. Nos encontramos ante una situación sorprendente y paradójica. La matemática, que jamás omite el más mínimo detalle en sus construcciones y en sus rigurosas deducciones, que siempre da definiciones perfectas de los entes o relaciones que usa, a la hora de definirse a sí misma en forma global, fracasa de la forma más estrepitosa. Este fracaso se debe a su compleja naturaleza, pues la matemática es un cuerpo de doctrina, es una actitud dinámica y creadora ante cualquier problema, y es un arte. Y si definir un arte como la pintura o la música resulta difícil, mucho más difícil debe ser definir la matemática, que es mucho más que un arte. La matemática se ha desarrollado a lo largo de siglos y siglos de una forma muy desigual. A unas épocas florecientes y de creaciones estelares han seguido largos períodos de maduración, aplicación y letargo. A lo largo de la historia ha habido unos períodos en los que ha predominado el carácter filosófico de las matemáticas y otros en los que ha predominado el carácter utilitario. Los períodos correspondientes a la fase conceptual se dice que son períodos de matemáticas nuevas o modernas. Las primeras matemáticas modernas son las de la época griega, 300 años antes de Cristo, con Euclides a su cabeza. Hoy suelen denominarse a estas matemáticas elementales. Las segundas matemáticas modernas son las del siglo XVII, con la creación del cálculo por Newton y Leibniz. Estas segundas matemáticas modernas, que fueron
la base de las grandes aplicaciones a la física de los siglos siguientes son las hoy llamadas matemáticas clásicas. Las terceras matemáticas modernas son las actuales, que se inician a finales del siglo pasado con la teoría de conjuntos de Cantor. Esta ha dado lugar a un gran número de nuevas ramas en la matemática. Aspectos nuevos de la matemática actual. Quiero dedicar unas palabras a un capítulo especial de la matemática que en el presente siglo se ha desarrollado muy ampliamente y ha encontrado muchas aplicaciones. Me refiero a la estadística. La información numérica obtenida por ordenación en tablas o en gráficas de datos observados en ciertos hechos es la estadística descriptiva, pero yo quiero referirme a la estadística en cuanto a ciencia de la inferencia. Toda la matemática de la que hemos hablado hasta este punto es una ciencia deductiva. En ella, las conclusiones se siguen inexorablemente de las hipótesis generales de partida. Frente a esta forma de proceder, se alza el llamado método inductivo, que, aunque dio los primeros pasos en las postrimerías del siglo XVII, no se ha desarrollado hasta la época actual. Esta forma de razonar procede al revés que el método deductivo. En el método inductivo se parte de hechos experimentales que dan una idea muy parcial del fenómeno y se pretende llegar a conclusiones generales. El uso de esta forma de proceder, llamada inferencia, viene determinado y obligado por la complejidad de la propia naturaleza, de la que solo pueden hacerse observaciones muy parciales, ya que, por ejemplo, no es posible ensayar un medicamento en todas las personas, ni es posible experimentar y comprobar cuál es la vida de cada una de las bombillas que produce una fábrica. En estos casos, y en muchísimos más, se podrá tomar una muestra y estudiarla, y ver cómo los datos de la muestra dan información sobre el colectivo. Como vemos, esta situación es nueva y choca frontalmente con la idea de certeza que caracteriza las conclusiones de la matemática. Pero es evidente que del conocimiento de una muestra no se va a concluir con certeza cuál es el comportamiento del colectivo. Sin embargo, para muchas poblaciones, y esto es lo interesante, es posible llegar a conclusiones bastante probables con una medida para lo de bastante. Supongamos, para centrar el tema, el ejemplo de las bombillas. Si se estudiaran todas las bombillas, la correlación de los números que corresponden a la duración de cada una de ellas se distribuiría de una forma especial. Habría un número promedio y los números correspondientes a la duración de cada una estarían repartidos alrededor de ese valor promedio. La experiencia dice que la forma más frecuente de este reparto tiene una gran relación con la ley de probabilidad de Gauss, que queda caracterizada por el número promedio o media y un segundo número llamado desviación típica que mide el grado de concentración o dispersión de los números respecto del promedio. Tan frecuente es esta forma de distribución que se ha bautizado con el nombre de distribución normal. Aceptado que los números que miden la duración de las bombillas es asimilable a una distribución normal, consideremos ahora una muestra de, por ejemplo, 100 bombillas. Estudiemos su duración y calculemos el promedio de la vida de estas 100. Hagamos esto con muchas más muestras, todas de 100 bombillas, y calculemos los respectivos promedios. Pues bien, estos promedios se distribuyen también según una distribución normal, y lo que es más importante, el promedio de estos promedios coincide precisamente con el promedio del colectivo de las bombillas, y además estos promedios se reparten alrededor del promedio inicial de forma mucho más concentrada que los números de la vida individual de las bombillas. Esto indica que los colectivos de números distribuidos normalmente tienen un carácter reproductivo. Los colectivos de sus muestras, de un tamaño fijo, heredan ese carácter de normalidad, heredan la media y mejoran la concentración con una mejora proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de las muestras. Precisamente usando la teoría de la probabilidad, que sí es una ciencia deductiva, y este comportamiento de las muestras, se puede inferir, a partir de una muestra aleatoria, un resultado que, no siendo una afirmación de certeza, marca unos límites de confianza sobre la validez de estas conclusiones. Para hacer inferencias se usa la teoría de la probabilidad, y ambas, probabilidad e inferencia, se han desarrollado en el presente siglo. Voy a comentar ahora una característica propia de la matemática actual que la ha originado la aparición de los ordenadores de alta velocidad de cálculo. En general, para estudiar un fenómeno del mundo real hay que seguir varios pasos. En primer lugar, hay que observar el fenómeno. A partir de esta observación se construye un modelo matemático que es la traducción matemática del fenómeno. A continuación hay que hacer un análisis matemático del modelo, lo que conlleva probar la existencia de solución y el cálculo de la misma. Finalmente, los resultados obtenidos hay que interpretarlos y hay que confrontarlos con nuevas observaciones.
Es posible que este último paso nos lleve al convencimiento de que el modelo no es el apropiado y habrá que modificarlo. Pero un problema bien planteado, por difícil que sea, es siempre el hilo conductor para descubrir e inventar los medios necesarios para resolverlo. Las series de potencias, las series de Fourier, las funciones ortogonales, las transformaciones integrales son ejemplos de esta actitud. A medida que los problemas se fueron especializando, las correspondientes teorías se fueron haciendo cada vez más complejas y el cálculo de la solución matemática era más difícil de obtener. Por esta razón, desde mediados del pasado siglo se abandonó un poco la tendencia de calcular la solución, centrándose el interés en la prueba de subsistencia. El advenimiento de los ordenadores, dotados de vasta memoria, capaces de hacer rápidamente cálculos aritméticos y gráficas, ha hecho resurgir el interés por el cálculo, originando un cambio de enfoque a la hora de enfrentarse a los problemas. Si la solución de un problema no se puede dar en forma explícita, se procura diseñar un procedimiento que permita aproximarse a la solución con la precisión deseada. El estudio de estos procedimientos constructivos, también llamados algoritmos, se denomina análisis numérico. Un algoritmo puede involucrar un número finito de pasos para llegar a la solución, pero si el problema es un poco complicado, en general se necesitarán infinitos pasos. Estos algoritmos infinitos, obviamente, no son realizables. Sin embargo, el gran interés deriva de su buen comportamiento, pues en general, si consideramos un número finito de pasos y adoptamos ese resultado como solución, la precisión de la respuesta aumenta con el número de pasos efectuados, y si se realiza un número suficiente de pasos, se puede conseguir la precisión deseada. Los ordenadores, con su gran velocidad de cálculo, permiten utilizar algoritmos que necesiten un gran número de pasos, cosa que estaba vedada cuando solo se disponía de herramientas tan elementales como papel, lápiz y regla de cálculo. Como consecuencia, en la actualidad ha renacido el interés por el cálculo de las soluciones. De nuevo, ante un problema, hay que probar la existencia de la solución y hay que calcularla. Estas posibilidades de cálculo han provocado una reorientación de muchas de las ramas de las matemáticas ya existentes y han posibilitado el desarrollo de ramas nuevas. Además, con el ordenador, los matemáticos pueden explorar problemas particulares y ver qué respuestas ofrece. El ordenador da a las matemáticas, por esto, cierto carácter experimental. Otro aspecto de la matemática en la que está incidiendo el uso de los ordenadores es en la propia idea de demostración. En 1976 se demostró la conjetura de los 4 colores haciendo uso de un ordenador, pero con el agravante de que dicha prueba no puede hacerse a mano, ya que requeriría un tiempo superior al de una vida humana. Parece que de admitir como demostración un proceso que se apoya en el buen funcionamiento de un ordenador, habría que cambiar el sentido que venimos dando a la palabra demostración. Pero quizás es cuestión de tiempo y las nuevas generaciones, más familiarizadas con los ordenadores, acepten estos procesos con la misma validez que lo hecho a mano. Realmente, si el proceso es complicado, la probabilidad de error en lo hecho a mano es mayor que el error en el ordenador. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras y profesores, personal de administración y servicios, alumnas y alumnos, señoras y señores. Hoy, por tercera vez, tengo el honor de inaugurar el curso académico, un honor que se acrecienta, si cabe, en este año en que nuestra universidad celebra su 25 aniversario. 25 años de recuerdos e incluso de alguna nota de nostalgia guardada en aquellos primeros tiempos de la Facultad de Económicas, en el Colegio Universitario de la Alameda, en los sótanos del Hospital Civil, en las escuelas de Comercio, Magisterio y Peritos. 25 años de esfuerzo y dedicación en unas circunstancias que no siempre fueron las mejores y que, en cualquier caso, son un elocuente testimonio del trabajo de mis antecesores, los rectores Antonio Gallego Morel, José María Smith Agreda, Antonio Pérez de la Cruz y José María Martín Delgado. A ellos hemos de dedicar hoy nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento, a ellos y también a la ciudad de Málaga por su constante apoyo, incluso cuando la universidad
no era mucho más que una ilusión lejana. Ayuntamiento y Diputación acordaban en 1958 comprar sendas mitades indivisas de una haza de tierra de pan sembrar conocida por la del Ejido, en el sitio del mismo nombre y en las afueras de la ciudad, para acceder con fines universitarios al Ministerio de Educación y Ciencia. Así lo indica la escritura fechada en 1962. Es ese mismo apoyo decidido el que lleva a la Diputación y al Ayuntamiento a comprometer en 1971 la cesión al Ministerio de Educación y Ciencia de los terrenos necesarios para la universidad. Se iniciaba así un proceso expropiatorio que concluiría en 1979 con las actas de posesión del parcelario de Teatinos y su posterior cesión a la universidad para crear el actual campus. Es nuestro pasado, que, como diría Ortega, precisamente porque nos ha pasado, sigue existiendo para nosotros y nos orgullece. Desde el futuro al que estamos a punto de llegar, muestra la vigencia lozana de nuestro pretérito. Y vamos a conmemorarlo. Durante este curso celebraremos nuestro 25 aniversario el día de Santo Tomás de Aquino con un acto académico. Y más allá, en mayo, llegará el Salón del Estudiante, que convertirá a la Universidad de Málaga y a la ciudad en su conjunto en un punto de encuentro para estudiantes de todo el mundo. Será esta una gran ocasión para demostrar nuestra capacidad organizadora, de iniciativa y de liderazgo, para seguir reforzando, en definitiva, nuestra presencia y nuestro prestigio, no solo en Málaga y Andalucía, sino más allá de este ámbito. Ello, por supuesto, lo vamos a lograr sin que haya de disminuirse el ritmo normal en que se desenvuelve la universidad. De hecho, durante este curso abordaremos los debates de la reforma de los estatutos, para la cual la Junta de Portavoces está ya convocada. Esperamos que en los próximos meses puedan verse culminados nuestros esfuerzos por adaptar los estatutos de la Universidad de Málaga a la legislación actual, para modernizarlos y, en definitiva, prepararlos para los retos que el futuro nos depare. Uno de esos retos seguirá siendo, sin duda, la calidad de la enseñanza. Esperamos que a través del proceso generado en el Consejo de Universidades del Estado español y posteriormente adaptado por las universidades andaluzas, podamos realizar evaluaciones pertinentes de nuestro sistema académico y tomar las medidas oportunas que nos lleven a la disminución del fracaso escolar. Otra de nuestras prioridades se centra en las estructuras de las plantillas, tanto de profesores como del personal de administración y servicios. Hoy podemos decir que las bases para su resolución están ya planteadas. Por una parte, se ha puesto en marcha un plan de dotación de los diversos tipos de profesorado funcionario, donde se combinan las necesidades estructurales de las plantillas reflejadas en el Libro Blanco, al mismo tiempo que se desarrolla la justa promoción de aquellos que han hecho de la universidad su vida. Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó recientemente una nueva relación de puestos de trabajo, cuya entrada en funcionamiento, una vez realizados los trámites administrativos, la considero inminente. Con ella quedará diseñada toda la estructura del personal de administración y servicios, de forma que pueda hacer frente a las necesidades de los próximos años, en los que espero que nuestra universidad alcance los 50.000 alumnos. Como es lógico, los ritmos de dotación de plazas se verán sometidos a los del incremento presupuestario. De lo contrario, se podrían generar más problemas de los que se esperaban solucionar y se comprometería la calidad en el servicio público que se nos demanda. Una calidad que, a su vez, ha de alcanzar su máximo exponente en la investigación, a la que siempre consideraremos como uno de los pilares básicos de la universidad. Es indudable que el prestigio creciente de nuestra institución se debe a su cada vez mayor presencia en foros nacionales e internacionales, así como al elevado nivel de nuestros grupos de investigación. En este sentido,
quiero aprovechar esta ocasión para pedir a la comunidad universitaria que redoble sus esfuerzos investigadores, porque más allá de los cursos de verano o de invierno, más allá de los máster o los expertos, más allá de diversas actividades puntuales, el prestigio que de verdad queda es el de la investigación. Desde luego, nuestra presencia en los programas nacionales e internacionales es muy importante. De hecho, estamos entre las 10 primeras de España, pero aún así tenemos que incrementar los recursos externos captados en contexto de investigación. Es uno de nuestros retos para el futuro inmediato. Superar los desafíos de la moneda única va a obligar a las universidades a tejer una red académico-industrial. Málaga se encuentra en una zona que genera grandes oportunidades. El turismo por una parte y el Parque Tecnológico de Andalucía por otra están creando unas expectativas que la universidad tendrá que saber aprovechar. Y ello no solo para incrementar sus presupuestos, sino para, sobre todo, generar más tejido industrial y, en definitiva, más empleo. En este aspecto, esperamos firmar muy pronto con la Consejería de Educación y Ciencia el convenio para el desarrollo del Centro de Investigación de la Universidad de Málaga en el Parque Tecnológico de Andalucía. Seguimos pensando, en fin, en un viejo y deseado anhelo que creo compartir con la mayoría de la comunidad universitaria, que la Universidad de Málaga tenga una plantilla propia y estable de investigadores. Conocemos las dificultades. Sabemos bien que cuando la financiación de las universidades se hace teniendo en cuenta solamente los créditos impartidos en primer y segundo ciclo, parece que el momento adecuado para acometer esta empresa nunca va a llegar. Sin embargo, decía Schopenhauer que la voluntad mueve a la razón. Pues bien, es esta voluntad de aumentar nuestra capacidad investigadora y crear una red académico-industrial la única que podrá llevarnos a crear, con los fondos recabados al efecto, la deseada plantilla de investigadores. Aunque una vez más insista en la idea de que las universidades no son los edificios, aunque reitere mi convencimiento de que el ser universitario conlleva una actitud de continua búsqueda e indagación de la verdad, también es cierto que la vida universitaria discurre entre paredes de aulas, laboratorios y despachos que finalmente forman edificios. En estos 3 años han entrado en funcionamiento nuevos edificios en el campus de Teatinos. Algunos, como el polideportivo, estaban ya construidos pero aún no funcionaban. Otro, como el de Turismo y Ciencias de la Información, vieron terminada su construcción. Otros, en fin, han sido totalmente construidos y puestos en marcha en estos años, como ha sido el caso de los aularios. Y así, hasta un total de 8 nuevos edificios cuando solo había 5 en funcionamiento. La firma del Convenio Marco de Infraestructuras con la Consejería de Educación y Ciencia y el posterior convenio específico, junto con el acceso de la Universidad de Málaga a los fondos FEDER, nos han permitido emprender ya las obras del edificio de biblioteca I+D e institutos de investigación y la segunda fase del complejo de las ingenierías. Asimismo, y es noticia de ayer, una vez superados pequeños problemas técnicos, vamos a licitar en los próximos días el proyecto de rehabilitación del viejo edificio de Correos. A su vez, esperamos abordar muy pronto, una vez los proyectos realizados y visados, la construcción del edificio de investigaciones biosanitarias. Así pues, entre los 5 edificios que ya existían, los 8 que han ido entrando en funcionamiento y otros 3 que esperamos se le unan muy pronto, Teatinos está ya prácticamente agotado. Urge, pues, que la Universidad de Málaga, que es la que más crece de Andalucía, vuelva a disponer de espacio para materializar su expansión. La actual reserva de terrenos universitarios contemplada en el PGOU
nos da una esperanza para nuestro futuro desarrollo. Quizás no sea este el foro adecuado para debatir sobre el futuro uso del campus de El Ejido, ni siquiera para hablar de condiciones ni condicionantes. Sin embargo, creo que sí es el momento de hacer una llamada al sentido del bien común y a la generosidad de todas las instituciones implicadas. Desde el convencimiento de que existen soluciones técnicas que al mismo tiempo también son políticamente correctas, la Universidad de Málaga espera contar pronto con los terrenos necesarios para seguir desarrollándose y prestando el servicio público que nuestra sociedad nos demanda. Un servicio público que, como es lógico, precisa del correspondiente soporte presupuestario. La experiencia de estos años nos ha demostrado que toda acción de gobierno conlleva una parte legal y otra económica. Es bien sabido que España solo gasta el 0,9% del PIB en educación superior, mientras que la media de los países de la OCDE se sitúa en el 1,6% del PIB, Producto Interior Bruto. Será, por tanto, necesario que todas las administraciones públicas implicadas hagan un esfuerzo para mejorar la financiación del sistema de universidades. Dentro de su propio ámbito, la Universidad de Málaga ha tratado de orientarse en la dirección correcta a través de dos tipos de medidas. De una parte, disminuyendo gastos generales, tratando de captar recursos externos en una línea de actuaciones cuyo exponente máximo pudiera ser la constitución de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Todo este esfuerzo no mitiga, sin embargo, la necesidad de que la financiación pública siga aumentando. Desde este punto de vista, debemos congratularnos de que la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras hayan formalizado una base de acuerdo con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por el que se comprometen a incrementar en 180.000 millones el presupuesto dedicado a educación, incluida la universitaria. Sin embargo, creemos que pese a su bondad, este acuerdo quedaría incompleto sin otro entre la Consejería y los rectores andaluces que condujera a un plan plurianual de convergencia. El objetivo sería, en este caso, que el sistema público financiara el 100% del capítulo 1, es decir, el total del coste de las plantillas. Estructura de las plantillas de profesores y personal de administración y servicios, mejora de la calidad, fomento de la investigación, mejora de la financiación, desarrollo de la calidad universitaria. Estas constituyen, a grandes rasgos, las sendas por las que habremos de transitar para que de una vez por todas la vieja Málaga, la de las 1000 tabernas y ni una sola librería, pase a ser un faro que ilumine el conocimiento con sus investigadores, con su cultura. Lejana ya aquella inauguración de curso marcada por el problema de los alumnos sin plaza, creemos poder afirmar que la Universidad de Málaga está sabiendo gestionar un importante proceso de crecimiento, un proceso que, adecuadamente culminado, nos llevará, en su día, años adelante, nos llevará, insisto, a estar entre las mejores y más pujantes universidades españolas. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. En nombre de Su Majestad el Rey, declaramos inaugurado el curso 1997-98 en la Universidad de Málaga.
Se levanta la sesión.